Tenemos algunas bajas hoy. Bueno, sabéis que a Juan lo han operado esta tarde. Sí, sí. ¿No han operado? Sí, sí. Ah, ya. Lo han operado. Así que evidentemente no va a venir ni Ana. Mañana lo mandan para casa en un principio. Y Jerónimo ha tenido que ir a Málaga así de urgencia, pues se ha muerto un tío. Así que ha ido para allá. Y Pona y Leti, que suelen venir, pues uno está estudiando, y mañana tiene examen, y el otro está trabajando. Así que de los que habitualmente a Aurori no la veo, supongo que vendrá. Hoy tenemos algunas bajas, pero bueno, luego como lo estamos poniendo por YouTube y alguna gente sí sé que lo está escuchando, después en su casa, aunque no venga. Bueno. Pero viene David detrás, David detrás. David también vendrá. David suele venir ya un poquito más tarde por el tema del trabajo también. Bien, yo creo que también estos días, lo digo porque oremos, si no recuerdo mal, hoy es día 9, 8. Si no recuerdo mal, creo que el 11, o sea que sería jueves, viene para aquí Cecilia, creo que es el 11. ¿Alguien me lo confirma? El 11 es viernes. Sí, el 11 dijo ella, sí. El viernes, sí, el 11, ¿no? O sea, jueves o viernes, el 11. Viene para aquí, así que oremos también por ella, por el viaje desde allá de Cuba para aquí. Bien, vamos a orar. Señor, gracias por este día, por tus bendiciones. Y oramos, Señor, ahora que abrimos tu palabra, que tú a través de ella puedas bendecirnos y ayudarnos a entender algunas de las cosas que ocurrirán y que estos planes que tú tienes de futuro para este mundo y para la nación de Israel y para nosotros, que también pues, nos ayuden en el presente a vivir y a ser fieles a ti. Bendícenos y también a los que no están. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el capítulo 12 de Apocalipsis. No vamos a terminar hoy, este capítulo hay que tratarlo en dos partes, intentar explicar estas cosas. Yo crecí en la iglesia con ciertos predicadores o maestros o a veces gurús, sí, que venían y nos decían, esto es así, este es tal, punto. No había mayor explicación, así que tú tenías que entender que eso era así porque él lo decía. Vamos a intentar explicar las cosas, porque aquí hay varios personajes y yo podría decir del tirón, este es este, este es este y este es este. Pero entonces nos quedamos igual, ¿no? Sin poder explicar las cosas, ¿no? Y eso es un tema del que en las iglesias se ha adolecido, ¿no? No solamente en las asambleas de hermanos, sino en todas. Siempre ha habido mucha gente dentro de la iglesia que hace ciertas cosas y cree ciertas cosas de la Biblia y del aspecto denominacional también, pero no sabe explicarla, sabe que le han dicho que eso es así y punto, ¿no? Sin saber una explicación. Y a ver, para eso nos estamos deteniendo tanto también en Apocalipsis, ¿no? Para que las cosas podamos razonarlas y explicarlas bien. Apocalipsis 12. Apocalipsis 11 a partir del versículo 15. Dice el séptimo ángel, aquí ya estamos con recordáis, ¿no? El capítulo 10 y el 11 hasta aquí es un paréntesis donde se nos ha hablado, bueno, se hace el anuncio del ángel y el otro día que veíamos los dos testigos en la primera parte del capítulo 11. Así que ahora retoma el argumento, la cronología del libro y nos dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta, porque se han tocado 6 y falta una. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo,
Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar mejor. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y darle galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyeren la tierra. El templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Apareció en el cielo una señal, o una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Bueno, varios personajes aquí, ¿no? Un montón de ellos. Bueno, hay que, como se dice, empezar por el principio. Jesús como Mesías y el pueblo de Dios han sido y serán siempre la diana número 1 de Satanás. El archienemigo de Satanás es Cristo. Dios, por supuesto, pero también muy focalizado en la persona de Cristo. Y también el pueblo de Dios ha sido y será
el enemigo público de Satanás. Tanto Israel en el Antiguo Testamento como hoy la Iglesia. Hay algunas personas que dicen que entiendo el argumento, pero me cuesta un poco encajar esto, que se dice, bueno, Satanás, como con los cristianos, sabe que ya no puede hacer nada, pues va a por otros, ¿no? Dios y su pueblo siempre serán, y han sido y serán el enemigo público número 1 de Satanás. En este capítulo 12 nos muestra algo del conflicto entre el bien y el mal que no siempre vemos. La Biblia está claro que habla de que hay un conflicto entre el bien y el mal. ¿Sabemos cuál es el destino final? Nosotros sí. ¿Sabemos que el bien triunfará? Sí. Pero hay una realidad en la historia. Desde que Adán y Eva pecaron, hay un conflicto entre el bien y el mal. Un conflicto entre Dios y Satanás. Un conflicto en el corazón del hombre por buscar a Dios, por agradar a Dios y la naturaleza pecaminosa y el pecado que siempre está ahí. La campaña inicial de la guerra de los siglos de Satanás tuvo lugar en el cielo, cuando se rebeló. Una tercera parte de los ángeles se pusieron de su parte. O sea, la primera vez que Satanás lo vemos entrar en escena y empezar lo que podríamos denominar como una campaña militar, el acto inicial de Satanás fue en la eternidad, en el cielo. No sabemos cuándo, pero en un momento Satanás se rebela contra Dios y logra que una parte importante de los ángeles se unan a él y se rebelen contra Dios. Ahí es donde empieza la primera campaña inicial. La segunda gran campaña de Satanás fue en el huerto del Edén. Tiene sentido, ¿no? Como Satanás posiblemente no, vemos que puede hacer eso con los ángeles que se rebelan, pero después la Biblia, entiendo yo, que parece que no da opción a Satanás. Es decir, me explico. En un principio, Satanás logra rebelarse tiene la mala fortuna de que, porque eso ha sido su ruina, rebelarse contra Dios y lograr que una tercera parte de los ángeles se unan a él. Y hay una sentencia de parte de Dios en cuanto a Satanás y en cuanto a sus ángeles. Lo que me quiero referir yo es que no vemos en la Biblia que Satanás haya intentado o haya podido intentar una segunda acometida contra los ángeles que no se rebelaron. Porque Judas dice que los ángeles que no se rebelaron guardaron su dignidad. Es como que tuvo esa oportunidad y con los ángeles ya no la tiene otra vez. Bien, ahora ¿qué pasa? Dios crea al ser humano y al ser humano lo crea un poco menor que los ángeles, lo crea sin pecado, siendo una criatura también como lo fueron los ángeles de Dios, para honrarle, etcétera, etcétera. Y claro, pues Satanás, ¿qué hace? Pues lo mismo que había hecho contra los ángeles, ¿no? Ir para que el ser humano también se rebele contra Dios. Y esto lo ha logrado. Y en la historia de la humanidad, desde que Dios creó a Adán y Eva, pues hay un porcentaje muy grande de personas que siguen en rebeldía contra Dios y otros que no. Nosotros afortunadamente hemos tenido la inmensa gracia de parte del Señor de que hemos podido conocer al Señor, pero si no estaríamos nosotros también igual. El hombre no puede desde entonces permanecer imparcial ante el Señor. Ya Jesús lo dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. En Apocalipsis es como que te fuerza, el libro de Apocalipsis cuando lo lees, tienes la sensación de que el libro te está diciendo que Dios está forzando a la humanidad en este tiempo especial de Apocalipsis a tomar una decisión. Como siempre, ¿no? Pero aquí sí cabe más todavía, a tomar una decisión. ¿Qué va a hacer el ser humano con lo que Dios está haciendo? Sabemos que muchos durante la gran tribulación creen en Cristo. Muchos se salvan, pero los más no. Y toma la decisión de no estar con el Señor. Bien.
Las grandes batallas de la guerra de Satanás contra Dios todavía están por librarse. Si nos parece que ha habido guerra entre Satanás y Dios, todavía no hemos visto nada. Están por librarse las grandes, de verdad, las grandes batallas. El toque de la séptima trompeta anuncia la gran victoria del Señor Jesucristo sobre el usurpador, Satanás. La séptima trompeta, que la hemos leído en los últimos versículos del capítulo 11, no derrama ningún juicio ni nada como las otras, sino simplemente es un anuncio. Ya han pasado los sellos, han pasado las 6 primeras trompetas, y con la séptima trompeta empiezan lo que son las copas, ¿no? Y al final, en la última copa, está la venida de Cristo. Y aquí en la séptima trompeta lo que se hace es, a la mitad de los juicios, un poquito más adelante, lo que se hace es se anuncia la victoria final de Jesús. Eso es lo que se anuncia. La séptima trompeta es el anuncio de la victoria final de Jesús. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Recordar, en Apocalipsis estamos viendo que hay una batalla por el hombre, por la humanidad, por la tierra, por ver quién de verdad es el rey, ¿no? Y lo que hace la séptima trompeta es decirte quién es el que es el rey. Esto va a haber muchas personas predicando esto durante la gran tribulación. No es que nosotros lo leamos y nadie se entera. Tenemos a los 144.000, a los 2 testigos, que son grandes personajes que están predicando el Evangelio, y miles o millones de personas que se convierten y están anunciando también esta trompeta al mundo. Cristo viene y Cristo va a reinar y Él reinará. Bien, eso se sigue anunciando el Evangelio. ¿Qué hará el hombre? ¿Qué hará el hombre ante este anuncio? ¿Seguirá al anticristo? ¿Seguirá las mentiras de Satanás? ¿Seguirá igual que antes o se volverá al Señor? Pero la trompeta se anuncia. Habrá gozo en el cielo por la victoria de Jesús. Esto ya lo hemos dicho, ¿no? En Apocalipsis, en muchos momentos nos mira hacia abajo a lo que está ocurriendo en la tierra y, claro, con todo lo que está ocurriendo, cuando mira Apocalipsis hacia abajo, no puede ver otra cosa sino muerte, destrucción, odio, pecado, injusticia, guerras, juicios, plagas, la gente desesperada. Es un cuadro muy duro el que se ve cuando Apocalipsis nos muestra qué está ocurriendo en la tierra. Pero al mismo tiempo Apocalipsis nos hace ver también que en el cielo, en la presencia de Dios, es otra cosa. Ahí están aquellos que han muerto durante la gran tribulación, que han vivido parte de ese cuadro negro y que han creído en el Señor, y que muchos han sido asesinados por su fe, pues ahora están con el Señor. Bien, eso es un ánimo para nosotros. Pensar quiénes habían recibido esta carta de Apocalipsis. La iglesia en el primer siglo, con Domiciano y con Nerón y otros, aplastándoles, machacándoles. Y era, primer siglo, un cuadro muy difícil para los cristianos del primer siglo. Un ambiente muy hostil, de persecución, de pérdida de bienes, de cárcel, de raptarles a las familias, de violar a sus mujeres, de matarlas, de poner en la hoguera, de empalarlas, o sea, tantas barbaridades que hicieron en el primer siglo y en los 3 primeros siglos, pero pensemos cuando aquí se recibe. Tantas barbaridades que sufrieron. Y el cuadro es triste también en el primer siglo. Pero es como que el Señor quiere que ellos vean que así como ellos pueden, que el Señor quiere que ellos vean que como en la gran tribulación va a haber también ese cuadro triste. Y va a ser un tiempo duro para aquellos que creen en Cristo allí. Pero van a la presencia de Dios. Esto tiene que ser un ánimo también para los cristianos del primer siglo. Está Nerón machacándoles, Domiciano
un ambiente triste, de verdad, pero en el cielo hay gozo. Y eso es lo mismo que nosotros tenemos que entender hoy, ¿no? ¿Dónde está nuestro gozo? Nuestro gozo tiene que estar en el Señor. Y nuestro gozo tiene que estar en el cielo. Eso habla mucho la Biblia, ¿no? Filipenses habla mucho del gozo cristiano, ¿no? Y al final del libro dice, el Señor está cerca, ¿no? O cuando Jesús habló, hoy pues a preparar, no se turbe vuestro corazón. Es decir, nuestro gozo tiene que estar puesto en el Señor y en lo que nos espera, porque el cuadro aquí abajo a veces es complicado y las circunstancias aquí a veces son difíciles y hay a veces más tristezas que alegrías y a veces hay más luchas más derrotas que victorias, pero el Señor quiere que a través de esta carta también veamos lo mismo que quería que viesen en el primer siglo estos cristianos que reciben la carta. Yo hoy puedo estar pasándola aquí canuta, ¿no? Pero veo que en Apocalipsis, cuando estos están sufriendo el juicio, hay personas que se convierten, que creen en Cristo y que inmediatamente suben a la presencia de Dios y allí se acabó todo dolor, todo pecado, toda lágrima, toda enfermedad, toda persecución, toda injusticia. Se acabó. Y digo yo, si eso no nos anima, pues ya lo siento mucho, pero ya que somos casos perdidos ya somos casos perdidos. Bien, en el versículo 1 del capítulo 12 tenemos un sustantivo, ¿verdad? El sustantivo señal, es ahí el texto, la palabra griega que lo he puesto. Sugiere que además que lo que es visto en el cielo es una manifestación o representación de algo simbolizado por dicha señal. Y te dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna. O sea, lo que te está diciendo es que eso no es literal, sino que es una señal. Es algo que está ocurriendo para hacer una representación de algo. La mujer no es una mujer literal, es una señal. ¿Entendéis? ¿Sí? Vale. Las Escrituras enseñan que las señales guardan relación directa con la nación de Israel. Casi cada vez que aparece el concepto señal en la Biblia, tiene que ver casi siempre con la nación de Israel. Esta señal se proyecta tanto hacia el pasado, vamos a ver el nacimiento del Mesías, como hacia el futuro, el día que regirá las naciones como soberano de todo, lo que estamos hablando, ¿no? La revelación registrada por Juan en Apocalipsis 12 trae a la memoria el pasaje de Génesis 37, el sueño que José tiene. José es un tipo de Cristo, ¿no? Y José está allí y se inclinan hacia él y él es la persona relevante ahí en ese sueño que José tiene. En el sueño de José el sol simbolizaba a Jacob, la luna a Raquel y las 11 estrellas representan a los hermanos de José. El apóstol Juan sin duda estaba compenetrado con esta lección bíblica. Y que se use este tema, o sea, que se use esta señal con esta figura, pues nos da muchas pistas como ahora vamos a ver. Así que, bien, primero, ¿quién es la mujer en el texto? Vamos a ver hoy quién es la mujer. Bueno, los católicos afirman que es la Virgen María y la Iglesia. Eso es lo que afirman los católicos, ¿no? Que una parte de la Iglesia Católica afirma que es la Virgen María y la Iglesia como, bueno, pues como institución también universal, digamos. Bien. Hay que empezar diciendo que la única semejanza entre las dos es que son mujeres. Es decir, entre María y la mujer de Apocalipsis 12, casi el único parecido que hay
es que las dos son mujeres, poco más. Un serio obstáculo que confronta la identificación con María es que la mujer de Apocalipsis 12 es designada como una señal, es decir, una mujer simbólica y no una mujer literal como fue María. Por tanto, si no dijera señal, bueno, pues por ahí podría ser más difícil, pero cuando dice que aparece una gran señal, una mujer vestida, está claro que no está diciendo que es una mujer literal, sino que es una señal. Y María, hasta donde sabemos, pues era una mujer de carne y hueso, como cualquiera de nosotros. Esta mujer, dice el versículo 2, que sufre dolores de parto por el alumbramiento, ¿verdad? Lo hemos leído. Mientras que según Roma, en la Iglesia Católica, María no tuvo ningún dolor de parto, pues era virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Eso es lo que dice la Iglesia Católica. Entonces, decir que esta mujer es María, pues entramos en conflicto, porque aquí varias veces se enfatiza muy bien que clamaba con dolores de parto y que tiene la angustia del alumbramiento, o sea, lo que es lo mal que le puede pasar a una mujer a la hora de dar a luz. Bueno. Ahora, además, Cristo dio a luz a la Iglesia y no la Iglesia a Cristo. Él la fundó. No vemos que Cristo sea un producto de la Iglesia, sino al revés, ¿no? La Iglesia es un producto, por decirlo de alguna manera, un producto de Cristo. ¿Me explico con eso que estoy diciendo? ¿Sí? Otros la identifican con el pueblo de Dios en general, tanto Israel en el Antiguo Testamento como la Iglesia en el Nuevo Testamento. O sea, la mujer es el pueblo de Dios en general. Bien, estos son normalmente lo que se conoce como la escuela alegórica o la escuela también amilenarista, donde no se hace distinción entre la Iglesia y entre Israel y la Iglesia. Nosotros sí creemos, al menos yo, que a la hora de estudiar la escatología, o sea, la doctrina de los últimos tiempos, es fundamental entender la distinción entre la Iglesia e Israel. Israel, la Iglesia. Son dos pueblos distintos. Aunque todos al final son el pueblo de Dios, pero son dos pueblos distintos en dos momentos concretos, con propósitos concretos. Bien. La desventaja, sin embargo, radica en el hecho de asociarla a la Iglesia con la maternidad del Mesías. Como digo, el Mesías no es producto de la comunidad cristiana. Jesús no es producto de la comunidad cristiana. Vamos a leer ahora. La opción que recibe el mayor apoyo exegético, o sea, en el texto, cuando hablamos de un apoyo exegético, queremos decir lo que se desprende del texto bíblico, es la que entiende que la mujer simboliza a la nación de Israel. El contexto inmediato, particularmente Apocalipsis 11 y 19, se relaciona con los propósitos pactados con Dios con la nación de Israel, porque el último capítulo, el último versículo, el capítulo 11, habla del arca del pacto, que es el templo de Dios y el arca del pacto. Y esos son términos que pertenecieron siempre a la nación de Israel y no a la Iglesia. Es más, Hebreos 8 llega a decir que todo ese sistema que pertenecía a Israel, que pertenecía a una época en la que Dios trataba con Israel y que apuntaba al Mesías, todo eso se acabó con la venida del Mesías. Y dice que el pacto quedó abrogado. ¿Ya? Ahora estamos en un pacto nuevo. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las promesas que no se cumplieron con Israel? Pues ahí tendríamos que ir, por ejemplo, a Romanos 9 al 11, donde nos dice que en Israel se cumplirán esas promesas. Cuando Dios retome su propósito con la nación de Israel. ¿Me explico?
El arca del pacto mencionado en dicho versículo apunta a la relación entre Dios e Israel. En el Antiguo Testamento aparece repetidas veces la figura de Israel como una mujer con dolores de parto. Solo os voy a leer uno, por ejemplo, Isaías 26, 17, de esos que tenéis ahí, dice, hablando de Israel, de Israel como nación, dice, como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová, concebimos, tuvimos dolor de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron, o sea, ahí viene hablando. Y el libro de Isaías también, Jeremías, Miqueas y otros, hacen varias veces referencia a Israel como una mujer encinta con dolores de parto. La nación de Israel fue quien dio al Mesías al mundo. Por ejemplo, Romanos 9 nos dice acerca de los israelitas, dice, estos que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Y ahora dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, que vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Lo que nos dice Romanos 9 es que de la nación de Israel sale Cristo. Por tanto, Cristo es de la nación de Israel, es un judío, no por adopción, sino por nacimiento. Él es un judío. Y es la nación de Israel la que trae al Mesías. Por eso Juan, por ejemplo, en el Evangelio dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son los suyos? Israel, el cual dijo, su sangre sea sobre nuestras cabezas. Y lo rechazaron como rey. Así que esta mujer, insistimos, nos está hablando de la nación de Israel. El versículo 2 nos da una prueba extra de que la mujer simboliza la nación de Israel. Dice el 2, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. El cuadro que se presenta en el texto señala a muchos pasajes, como acabamos de decir, lo repito, en los que Israel se asemeja a una mujer que está con dolores de parto. Versículo 2, entonces, describe el nacimiento del Mesías a través de la comunidad fiel de la nación de Israel. Que la mujer, esta mujer realmente es Israel, que está dando a luz un hijo. Y sabemos que ese hijo es el Mesías. La referencia es, por supuesto, a la primera venida del Mesías en la tierra. Por eso dijimos que Apocalipsis 12 lo que nos hace es ir hacia atrás y mostrarnos un gran conflicto que hubo. Lo vamos a ir explicando según avancemos el capítulo 12. Un gran conflicto que vimos. Y el capítulo 12, sobre todo la primera parte, es una visión, por ejemplo, de la Navidad tan distinta a lo que nosotros entendemos, tan distinta a lo que la sociedad hoy nos mete por los ojos. Aquí está la primera Navidad. Aquí está el ambiente de la primera Navidad. Lo que estaba en juego detrás, lo que ocurrió, las dificultades, lo que estaba por decidirse. No fue una noche de paz y de noche de paz, noche de amor. No. Fue un momento crítico en la historia. Porque esta mujer, que es la nación de Israel, la persona de María, tiene que dar a luz un hijo. ¿Que será quién? El Mesías. Pero hay alguien que quiere impedir que este niño nazca. Hay alguien que quiere matarlo si puede. Y matar a la mujer que da a luz en María. Y matar a todos los que puedan. Y eliminar al Mesías de un plumazo. Eso es lo que estaba en juego en esa primera Navidad. No tiene nada que ver con postales ni con
los angelitos ahí volando. Nada que ver. Fue un momento difícil, lo hemos dicho a veces, para María y para José. Un momento difícil, de que no los creían, de que eran dos chavales jóvenes con lo que tenían encima, de que Herodes estaba ahí, de que otros muchos estaban para intentar eliminar todo aquello. Había mucho en juego. Por eso he titulado yo, ¿no?, el gran conflicto. Luego de describir los agonizantes dolores de parto, la mujer, Juan presenta la causa de su sufrimiento. Y ahora lo vamos a ver. Concluimos entonces diciendo que la mujer representa a la nación de Israel. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Avanzamos? Segundo personaje, el dragón. Dice el versículo 3 y 4. También apareció, ¿qué? Otra señal. Bien. En el cielo, he aquí un gran dragón escarlata. La señal, ¿en qué consiste? En el dragón, ¿no? En que el personaje que está detrás no es un dragón, pero se representa a través de un dragón. ¿Entendemos esto? Es lo que es una señal. Un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó de la tierra. Mirad aquí lo que estábamos diciendo ahora de lo que implicó la primera Navidad. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Te está mostrando una señal. Una mujer que tiene dolores de parto y que tiene que parir, pues, su hijo. ¿No? Y hay otra señal, que hay un dragón esperando a que esa mujer dé a luz. ¿Para qué? Para comerse al niño. Ahí está. Es una señal para enseñarnos, valga la redundancia, lo que hay detrás de esto. Va, avancemos. El vocablo señal, semeión, es igual que en el caso anterior. Sugiere que se refiere a algo simbólico. Versículo 9 identifica con claridad al gran dragón escarlata como quien es Satanás. Dice el versículo 9. Aquí no hay mayor especulación que podamos hacer. ¿Quién es ese dragón? La serpiente antigua. ¿Por qué se le llama serpiente antigua a Satanás? Porque ya con Adán y Eva allí estaba ya. Allí estaba. Fíjate si es antiguo, que allí estaba ya. Que se llama diablo y Satanás. Así que el versículo 9 identifica a este dragón con Satanás. Lo que pasa es que las señales que se le representa, digamos, como un gran dragón. El lenguaje simbólico empleado para describirlo presenta la realidad de su persona y de su carácter. ¿Verdad? En cualquier película que tú has visto o has leído un libro de dragones, o sea, ¿cómo son los dragones? ¿Has visto alguna película o has leído algún libro de dragón? ¿Cómo son los dragones? Grandes, feos. Grandes, feos, arrasan con todo. Normalmente también se les presenta como con un carácter, o sea, no puedes tú llamarlo para acariciarlo, ¿no? O sea, son terribles en su carácter, ¿no? En su dominio, las películas, ¿no? Y aquí pues se presenta, la idea es presentar el carácter de este personaje que es Satanás. Es un dragón y además tiene 7 cabezas y cuernos. Imagínate. Escarlata normalmente se dice que es el color de la destrucción por las llamas. Un dragón escarlata. Algunos identifican con que es el color del dragón
Pero otros muchos se identifican con que lo que está enfatizando es la destrucción que causa. Bien, esto es un detalle simplemente. Se le presenta como un monstruo de 7 cabezas que gobierna al mundo. Porque cabezas habla de reinos, de diademas, habla de reinado, de dominio, de poder. Y esto lo sabemos. Cuando lleguemos al capítulo 13, nos vamos a dar cuenta de que Dios le permite a Satanás tener el dominio sobre el mundo que hasta ahora nunca ha tenido. Lo veremos en el capítulo 13. Ahora él gobierna a las personas hasta donde le deja Dios, pero no más allá. Pero vamos a llegar al capítulo 13, cuando él va a entregar ese dominio al anticristo, pero él va a tener el dominio total, como nunca lo ha tenido. Y aquí aparece este dragón, con esta imponente presencia, que pues, mete miedo a cualquiera. En Apocalipsis 13:1 y 17:3 se dice de la bestia, el anticristo también tiene 7 cabezas. Cuando nos presente al anticristo, nos va a decir que también tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Tal correspondencia pone de manifiesto que el anticristo actuará con el poder de Satanás y procurará ejecutar los deseos del dragón en un grado tal que se describe con las mismas características. Es decir, cuando se presenta al dragón, se presenta de esta forma, con 7 cabezas y 10 cuernos. Nos habla de dominio total. Bien, cuando se nos presente a la bestia, que es el anticristo, que es el personaje que está, o sea, Satanás está detrás de este personaje, se nos va a presentar exactamente igual también, de una manera simbólica. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 13 también. Eso quiere decir que Satanás le entrega a este personaje, al anticristo, todo el poder que él tiene. Todo el poder. Imagínate. Poca broma, ¿no? Como solemos decir. Pero bueno, eso iremos llegando. El poder de Satanás es sin duda inmenso, como lo demuestra el hecho de que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Eso, ¿a qué está haciendo aquí Juan? Está trasladándose al pasado, ¿no? Cuando Satanás arrastró a esa tercera parte de los ángeles. Apocalipsis 12:4, sin embargo, no es una simple manera de ilustrar que Satanás es un ser poderoso. O sea, no es el propósito de decirte, qué poderoso es, sino que es una enseñanza respecto a sus actividades en los días finales y de cómo ese personaje intenta impedir que el Mesías reine. El gran conflicto aquí detrás, ¿cuál es? Que Satanás lo que quiere impedir es que esa mujer dé a luz al Mesías, a Cristo. Y si da a luz, matarlo. Y si no puede matarlo, después destruirlo de alguna forma. Y eso es lo que él siempre ha intentado. Desde que Jesús nació hasta que él ascendió, ¿qué intentó hacer Satanás esos 33 años? Destruir al Mesías, eliminar al Mesías, anularlo. Eso es lo que intentó siempre. Afortunadamente no pudo, pero eso fue lo que intentó. Y esto es lo que te está diciendo aquí detrás. El intento de Satanás desde que el Mesías nació de eliminarlo. Y ese va a seguir siendo su fijación, que vamos a seguir viendo. La frase de las estrellas del cielo es una referencia a ángeles que cayeron junto a Satanás cuando éste se rebeló contra Dios. Aunque fue arrojado de su morada en el cielo, Satanás, en la época actual, tiene acceso a la presencia de Dios. Eso es algo que yo creo que si tú lo has pensado alguna vez, has dicho, por mí no me cuadra esto, ¿no? ¿Cómo puede ser que Satanás, con lo que él es,
pueda tener acceso a la presencia de Dios hoy. Pues sí, puede ser difícil, pero es así. En Job lo vemos, cuando él se presentó en la presencia de Dios. Y aquí en 12:10, que es un versículo que todos conocemos, nos dice, ¿no?, que ha sido lanzado en ese momento, fue lanzado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Bien, voy a mencionar algo aquí, aunque creo que luego lo tengo. ¿De qué momento estamos hablando aquí cuando Satanás va a ser? Bueno, no, mejor después. No he dicho. Mejor después para ir poco a poco. Algunos comentaristas creen que no se refiere solamente a la expulsión de Satanás de su lugar original, sino también a un futuro, como nos dirá el texto a continuación. O sea que hay algunos comentaristas que entienden que este versículo 10 del capítulo 12 tiene que ver con cuando Satanás se rebeló, fue expulsado de la presencia de Dios. Pero, por ejemplo, con Job y aquí, pues tenemos problemas a la hora de interpretar eso. ¿Y nosotros qué creemos? Que no se refiere a eso. No se refiere a que cuando él pecó fue expulsado, que no tenía más acceso a la presencia de Dios, sino que esto ocurrirá un día, durante la gran tribulación. Lo iremos viendo. Satanás intentó impedir el nacimiento del Mesías, ya lo hemos visto. El propósito final del dragón se expresa en la frase, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ya hemos explicado esto. El Mesías es el verdadero objeto de la furia satánica. El diablo sabe que Jesucristo ha sido designado para derrotarlo y recuperar el dominio universal usurpado por el maligno. Satanás eso lo sabe. Por eso su furia va contra el niño que la mujer va a dar a luz, y vamos a ver en el capítulo 12 que como no pudo contra el niño que la mujer dio a luz, entonces ¿a por quién va? A por la mujer. Evidente, ¿no? Tan pronto como naciese, dice el texto. Sugiere que Satanás no es omnisciente, sino que solo conoce en parte. ¿Qué nos está sugiriendo esto? Que Satanás sabía, de alguna forma, que el Mesías iba a venir a la tierra. Y lo que él intentaba hacer era que este personaje se introdujese en la tierra. La profecía es clara en el Antiguo Testamento, que un Mesías vendría, que nacería en tal sitio, que no sé qué, todo esto que sabemos, ¿no? Que lo solemos decir también en Navidad, ¿no? Y Satanás no sabía cuándo, ni cómo, ni a través de quién, pero él sí tenía claro en que si podía evitarlo, bien, y si no, tan pronto como naciese, intentar destruirlo. Satanás es idiota. ¿Eh? Bueno, ten cuidado. No. Ten cuidado con lo que dices. Sí, sí. Yo, No, que vale, para nada, ¿eh? Para nada. Bien. No sé qué hacer. corta, me dice, yo digo. Sí, vamos a cortar mejor, porque ahora nos queda el hijo varón y luego tenemos que explicar un montón de cosas. Vale, vamos a dejarlo aquí y la semana que viene seguimos. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una. Venga, A mí dispara. me choca muchas veces, pues, me ha chocado y me sigue chocando. Si Satanás se rebeló contra Dios, ¿cómo cuando Dios llama a sus ángeles se presenta a él también? Podría haberlo trincado ahí, porque ahí. ¿Algo? Porque muchos ángeles están encarcelados, como dice Judas. Sí, aquí vamos a ver en Apocalipsis. Sí. Pero podría haber cogido a Satanás y ¿tú qué pintas? ¿Tú dónde vienes? De la tierra. Pues ven para acá. A ver, tampoco el texto nos dice que él está en la presencia de Dios, ¿no? Entendemos, ¿no? Sino que él de alguna forma tiene acceso a. Sí, pero en el capítulo 9 que se presenta
todo. Sí, pero lo que yo te estoy intentando decir es que no veamos a Satanás como alguien que está ahí sentado al lado de Dios, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Exactamente. Él tiene acceso de alguna forma y sabemos para qué tiene acceso o por qué le interesa el acceso, ¿no? Aquí nos lo dice, para acusar a nuestros hermanos. Y dice que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Él está, de alguna manera, a él se le está poniendo ahí como, pues, abogado del diablo, nunca mejor dicho, ¿no? Está intentando... Claro, es que es complicado. A no ser que Dios tenga una idea, pero ahí fue una pérdida de tiempo, ¿no? Podía ocurrir que no podía usar. Bueno, Dios tiene sus tiempos y su... Pues, ya está. Cuando dice que venga presente, y depende de dónde viene, pues a la tierra. Él nos ha hecho libres. ¿No? Él nos ha hecho libres. Y tenemos libre albedrío para decidir. Y en ese libre albedrío, pues está Satanás también para ofrecer otra opción. Yo siempre he dicho que la opción que Dios tomó para hacer las cosas, aunque yo no la entienda, es la mejor. Es la mejor y la que más justicia hace a su persona y a su justicia y a su santidad y todo. O sea, aunque yo no lo entienda, como esto, pero tengo que aceptar, ¿no?, que esta forma que se me explica, pues es la forma que más hace justicia a lo que es Dios y a sus planes. Ahora, de ahí que yo pueda entenderlo va un largo trecho, ¿no? Como decía C.S. Lewis, que pues, era un tío un poco inteligente, un poco decía que una de las mejores respuestas a veces a las preguntas bíblicas es no sé. Sí. No. Manuel. Yo esa parte de que Satanás acude en lo de Job y todo eso, ¿Sí? yo siempre lo he visto pues como que Satanás es gobernante del mundo, tiene ese permiso y lo llama a cuenta, lo convoca como a todos los gobernantes, como a todos los ángeles que tienen alguna Se nos función. expresa así, de esa manera. Y no es que él tenga acceso, sino que más bien se ve obligado ahí cuando Dios lo convoca. Sí, pero puede pensar, si me presento, yo me puedo coger. Y el derecho está en que Dios ¿dónde viene? Lo da la tierra. Y lo deja ahí. Pedro. Pero Israel sigue siendo más Satanás que de Jesús. La mayoría de los israelitas no creen en Jesús. No, bueno, no son de Satanás, son... Bueno, Bueno, habrá mucho que sí. Sí, yo te entiendo. Sí, a ver, no, ellos no han creído en el Mesías. no creen en el Mesías, la mayoría. De hecho, vamos a ver, casi al final de Apocalipsis, qué propósito tiene todo lo que estamos viendo en Apocalipsis. Uno de los propósitos fundamentales es que Israel se vuelva al Mesías. Israel un día se volverá al Mesías. Y como hemos dicho a veces, hará lamentación por él. Y lo verá. Y los que lo traspasaron. Y he dicho yo, ¿no?, hace un tiempo, que, bueno, pues lo descubrí no hace mucho tiempo ahí, estudiando unas cosas y profundizando, ¿no?, que cuando uno lee el capítulo 53 de Isaías, esa será la futura confesión de Israel acerca del Mesías. Nosotros le tuvimos por herido y por azotado de Dios, varón de dolores, experimentado en quebranto, como escondimos de él el rostro y lo menospreciamos. Eso Israel todavía no lo ha dicho. Pero un día lo dirá. Hoy por hoy Israel No, ellos están en stand-by. Pero habrá israelitas que genuinamente crean en Dios, ¿no? Claro, pero esos son los israelitas que creen en el Señor hoy, esos forman parte de la iglesia. Pero que no crean en Jesús, pero que realmente sí crean en Dios, ¿no? Hombre, sí, claro, no. A ver, Israel es una nación profundamente religiosa, ¿no? Pero ellos creen en Jehová. Ahora, el Mesías, ellos creen que fue un maestro, pero que el Mesías tiene que venir. Porque ellos esperaban el Mesías de otra forma a la que vino. Por eso Juan el Bautista pregunta a Jesús, ¿eres tú? Cuando primero lo anunció y luego cuando él ve
que lo arrestan y que lo van a matar y que Roma sigue igual y que el emperador y que todo el mundo, Juan el Bautista manda a sus discípulos y preguntarle, ¿eres tú o esperamos a otro? Y ahí Jesús dice, pues le decís a Juan que los cojos andan, los ciegos ven, etcétera, etcétera, y además el Evangelio es predicado. Y dice Jesús, y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Y Pedro luego después escribe que la piedra que tropezaron los edificadores fue hecha piedra principal del ángulo. Es decir, Israel tropezó en el Mesías. Pero esto está previsto por Dios. Porque cuando Pablo empieza en Romanos a explicar el Evangelio y cómo los judíos, tal, no sé qué, todo el mundo necesita al Señor y empieza a hablar de la salvación, de Cristo, etcétera, etcétera, lo que es el Evangelio, el plan de Dios, en los capítulos del 1 al 8, en el capítulo 9, 10 y 11, Pablo hace un paréntesis en el libro de Romanos diciéndonos que cuidado, que el tropiezo de Israel no anula el propósito de Dios y que un día Dios restaurará su relación con la nación de Israel. Por eso Daniel 9, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, Daniel, y sobre tu santa ciudad. Al final, el pueblo de Israel se volverá al Mesías como nación. Y ahí reinará Jesús, como le dijo el ángel a María. Este ser que nacerá será grande, será llamado Hijo del Altísimo y reinará sobre la casa de Jacob. Jesús no ha reinado sobre Israel todavía, pero él va a reinar. ¿Dónde? En el milenio. 1000 años donde él va a reinar sobre Israel y sobre todas las naciones. Eso lo vamos a ver un adelanto el martes que viene. No, el martes que viene no, el siguiente. ¿No? La semana que viene. Martes es culto de oración, exactamente. Martes es culto de oración, la semana que viene. Pero vamos a ir a Sevilla o no. Ah, no. Sí, martes que viene es reunión de oración, sí. El martes. Jueves no hay esto, o sea, el martes que viene hay reunión de oración. ¿Pero vamos a Sevilla el martes o no? Algunos vamos. Ah, vale. Algunos vamos y otros se quedan aquí ahora. No va a haber nadie. Sí, hombre, ¿cómo no va a haber nadie? Que yo sepa, vamos 4 a Sevilla. Los demás os quedáis aquí. No hay problema. ¿Con otros 4? No, otros 4 no. Porque, pues el martes que viene hay oración y el jueves no hay nada, porque luego, viernes, sábado y domingo, es cuando tenemos las conferencias aquí con José Luis. No, me lía un poco, pero... No. Bueno, vamos a orar, David.